Hay que hablar de la cultura y dentro de la cultura, por supuesto, la literatura es uno de los elementos más importantes, definitorios de cualquier sociedad. Lo que se escribe como poesía o como ficción o como ensayo o como novela, histórica o no, es parte de la identidad del momento, del escritor que lo escribe y de la sociedad donde se produce. Por supuesto, hay alguna gente que no entiende esto. Hemos invitado a Minerva del Risco, escritora, poeta, tiene un libro que ella tituló El envés de mil voces, para hablar sobre cultura y sobre literatura, y para hablar de otros aspectos vinculados, como hemos dicho inicialmente, con la cultura. Y nos gustaría que, como parte de estas nuevas generaciones de escritores, Minerva del Risco nos hablara de lo que estamos haciendo en la sociedad dominicana y dentro de la cultura dominicana, este grupo de escritores, poetas que son tan importantes, que definen el momento actual en el que vive República Dominicana, fuera y dentro de la media isla. Sí. ¿Cómo estamos, Minerva, en la producción literaria, nosotros? Bueno, yo creo que estamos bien, vamos por buen camino. Sí. Hay un empuje, como se dice en inglés, un drive. Estamos yendo hacia la literatura, estamos volviendo hacia la literatura, porque tuvimos muchísimos años donde no estábamos avanzando. ¿Qué significan escritores como Rey Andújar, Fran Báez, Josefina Báez, para no mencionar Julia Álvarez, Juno Díaz y tantos otros que de algún modo son representantes importantes de la cultura dominicana en Estados Unidos? Sí. Ahora, ¿qué significan estos jóvenes? Bueno, yo pienso que, Fran Báez está aquí, sí. No está en Estados Unidos. Sí. Este es un grupo de jóvenes y no tan jóvenes que están trabajando permanentemente por la literatura, están utilizando esos códigos de la cotidianidad, de su vida, de la vida, y llevándolo a otros registros, y eso es interesantísimo. O sea, Ricardo Piglia hablaba muchísimo de eso, de los registros y de cómo utilizarlos en contextos literarios. Lo que le pasa en su alrededor, en su vida, en su cotidianidad. Entonces, eso es lo que están haciendo ellos, y lo están haciendo muy bien. Rey Andújar es espectacular, Josefina Báez también, Rita Indiana, Juno El caso Díaz, de Rita Indiana Frank. A mí me llama mucho la atención porque Rita Indiana rompe tradiciones y rompe los moldes culturales en cualquier momento, en el ámbito en el que lo haga, produciendo un documental, haciendo la música, haciendo una canción, escribiendo una novela, un libro de poemas o de relatos. Rita Indiana realmente te desencaja. Claro, y de eso se trata la literatura. Ajá. Ella está tan bien valorada en el exterior, siempre en el exterior, no en el país. ¿A qué se debe esa diferencia? Yo realmente no sé a qué se debe, pero yo creo que nosotros somos muy resistentes, los dominicanos de aquí adentro, somos muy resistentes a los cambios. Y no queremos entender que hay nuevas generaciones con estilos distintos de expresarse, que está muy bien, porque de eso, como te decía, se trata la literatura, de cambios, de decir las cosas de manera distinta, y con esa esa estética que lleva la literatura, que ellos no sé, están muy conocen eso, saben eso, pero lo hacen de manera diferente, y nosotros somos resistentes a eso aquí dentro queremos, ¿cómo te digo? No queremos muchas veces, no siempre, no queremos darle el valor que tienen, Yo veo un paralelismo
entre Junot Díaz y Rita Indiana, porque ellos describen la cotidianidad del pueblo dominicano en sus textos. Es decir, recurren a lo que es tan común en las calles, en los barrios, en los lugares de República Dominicana, que a otros les resulta tan sorprendente, pero que no es frecuente que sea utilizado por los escritores, digamos, oficiales o tradicionales de República Dominicana. Bueno, lo hacen de una manera diferente, diferente, pero no es que no lo hayan hecho los escritores aquí también, porque el mismo Marcio retrata, claro, retrata la realidad de... Marcio Veloz Maggiolo. Sí, Marcio Veloz Maggiolo. O Andrés L. Mateo en muchas de sus novelas, varias. Exactamente, el mismo René del Risco, René del Risco en sus cuentos. Lo que pasa es que lo han hecho de manera distinta, ese es el cambio que yo me refiero, es un cambio de lenguaje, es un cambio. Rita Indiana, Fran Báez, Josefina Báez, Rey Andújar, o sea, utilizan el lenguaje de una manera distinta y eso está muy bien que lo hagan, porque a eso que me refiero con los cambios. Ya, bueno, el contexto. Tú mencionabas a René del Risco, tu padre, y René del Risco es un escritor ubicado en una época que rompe los moldes tradicionales de esa época. Sus cuentos, sobre todo, y sus poemas, que son las dos áreas en las cuales se destaca y se convierte en la principal figura de la literatura de posguerra, lo que hacen es eso, retratar una cotidianidad, retratar un momento de la historia y contarlo en el barrio, en el joven mecánico, en el que fuma, en la prostituta del barrio. Es decir, en cada uno de sus cuentos lo que hace es contar esa realidad, retratarlo con una belleza y con un texto que, ¿verdad?, sobresale. Pero de todos modos son los cuentos que emocionan. Claro. Acuérdate que él empieza a escribir ya de manera pública después de los 30 años de tiranía. O sea, era una represión que tenían muy fuerte, donde no se podía escribir. Ellos escribían, yo tengo libros de papi guardados sin publicar, porque no se podía, ¿verdad? Entonces llegó un momento en que ya, todo eso salió y eso es lo que él empieza a retratar. Después de tanta represión, la libertad. La libertad de decir las cosas. Bueno, hay una novela, su única novela, El cumpleaños de Porfirio Chávez, que está ambientada en San Pedro de Macorís y lo que hace es hablar de esa realidad de represión de los últimos años de la dictadura. Exacto. Pero luego creo que todo se había publicado, incluso en la Feria del Libro dedicada a René del Risco, creía que todo se había publicado, sus relatos, sus cuentos y sus poemas. Sí. Lo que pasa es que hay cosas que hay que respetar, que si él no las corrigió, pues no está en mí publicarlas sin correcciones. Pero en el caso del cumpleaños de Porfirio Chávez se publicó sin concluir. Hay dos versiones de cómo podría concluir la novela. Sí, ¿verdad? Sí. Pero él no pudo terminar la novela. Él no la pudo terminar, quiere decir, no es que no creo que no la pudo terminar. Yo entiendo que la novela está terminada, lo que no está es corregida. O sea, esa corrección es un draft de la novela ya terminada. Pero nada, en ese momento decidimos que sí, que la íbamos a publicar hace unos años. Y bueno, ya se hizo y tal vez no era lo mejor, pero se da a conocer, es decir, hubo muchos interesados en conocer ese draft de novela, El cumpleaños de Porfirio Chávez, de René del Risco, que no deja de ser una pieza sumamente valiosa y curiosa también para la literatura dominicana. Donde cuenta historias reales. Que son parte de la historia. De la historia, especialmente en su pueblo, San Pedro de Macorís. En un momento retornamos en esta conversación con Minerva del Risco.
Minerva, ¿qué es lo que nos hace falta para darle valor e importancia a los escritores de República Dominicana? Que uno siente que ni siquiera aquellos que están en el suelo patrio aquí, trabajando cotidianamente, en lo que fuera, en la universidad, la docencia, etcétera, tienen como relevancia. Los libros que se publican, las novelas, la poesía que se publica, los ensayos, tienen poca divulgación. Los libros no se compran, se quedan ediciones de 300, 200 ejemplares guardados por ahí en las estanterías. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Leer. Eso es lo que necesitamos hacer. Leer sin prejuicios. Leer sin prejuicios. Hablábamos de Rita Indiana, de Junot Díaz, de que antes de tú leer las 2 primeras páginas ya estás prejuiciado y sales por ahí a decir que eso no sirve o que no. Lo que hace falta es leer. Leer porque es de la única forma que una sociedad trasciende. Eso tú lo sabes, ¿verdad? Sí, claro que sí, por supuesto. Sí. O sea que, y no le estamos dando importancia a la lectura, a pesar de que en estos últimos tiempos, hay, como te decía al principio, hay un empuje, o sea, hay una necesidad, de... Pero nosotros hicimos esfuerzos como país para la promoción de la lectura. Incluso se aprobó una ley del libro, el Ministerio de Cultura tiene la Editora Nacional y se hacen publicaciones. En el Ministerio de Educación hay un currículum que va acompañado de unos libros que deben darse a conocer, que deben promoverse en los estudiantes. No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Y yo me di cuenta cuando hace 2 años le dedicaron la Feria del Libro a mi papá. Sí. Y yo estuve muy presente en la Feria del Libro y tuve mucho contacto con esos jóvenes. Y me di cuenta de las debilidades que Pero tienen. no es una debilidad de este tiempo, que en general los jóvenes están más apegados a las redes sociales, a la dependencia del teléfono, a la lectura simple y llana de un texto muy reducido. Las redes sociales es una competencia fuerte. Y eso pues reduce el tiempo para la lectura. Pero lo que te decía es, hablé mucho con muchos jóvenes y me di cuenta que ellos tienen mucho interés en la literatura, tienen realmente un genuino interés en la literatura. Sin embargo, están desprovistos. O sea, eso fue lo que yo sentí. Y por eso yo en ese momento decidí crear la fundación que estoy dirigiendo, la Fundación René del Risco Bermúdez. Y la cátedra que se hizo. Porque no es suficiente lo que se está haciendo, ni en los colegios privados, ni en las escuelas públicas. Bueno, ¿y cómo podemos esperar que se pueda leer, por ejemplo, a un Marcio Veloz Maggiolo, o que se pueda leer a un René del Risco, o más atrás que se pueda leer a César Nicolás Penson, Cosas Añejas, Enriquillo de Manuel de Jesús Galván, que se pueda leer La Sangre de Cestero, que se puedan leer textos lo primero es que son relevantes en la historia de la literatura dominicana? Lo primero es el profesorado. Hay que trabajar con los profesores. Hay que trabajar con los profesores, porque ahí hay, entiendo yo, mucha deficiencia con respecto a la literatura dominicana. O sea, yo sé que hay algunas escuelas que están trabajando en ese sentido, pero son 2 o 3. Sí. Son 2 o 3. A nivel general hay que hacer un trabajo. Pero ese es un trabajo muy difícil, muy complicado, porque uno intenta, y son muchas las formas que hay de motivar a estudiantes que tienen compromisos académicos a la lectura. Incluso la escuela les pone el compromiso de hacer un reporte de lectura, qué sé yo, de un libro, Over, de Ramón Marrero Aristi. Y les resulta tan complicado, prácticamente imposible, entrar en la lectura. Un libro tan atractivo, absorbente, porque
tú comienzas la lectura de Aubrey y te das cuenta de que el libro está muy bien escrito y es una novela que tiene que ver con nuestra historia. Sí. Es decir, el ingenio, la industria del azúcar, la explotación de la población en el sector más empobrecido y más marginado de toda la sociedad dominicana, la puerta del infierno, Sí. con una historia trágica del autor de la novela, Así es. incluyéndola, ¿verdad? Pero aún así eso como que no motiva. ¿Qué pasa? Lo que te digo es la falta de dirección en ese sentido. No le están dando importancia a la literatura, aunque haya una pantalla de que sí, no. No, Pero, no le están- estamos hablando de ficción y estamos hablando de textos que pueden ser muchísimo más atractivos. Pero, ¿y qué pasa con la poesía en República Dominicana? Tú que tienes ese libro que publicaste, El En Vez de Mil Voces, un libro íntimo, romántico, de poesía, de cotidianidad, de ver las cosas de manera diferente, con el ojo de la poeta, ¿verdad? Tú sabes que ¿Qué pasa? lo que pasa aquí en República Dominicana es raro, es muy raro. Este es un país de poetas. Tú te pones a ver y la cantidad de libros de poesía y de poetas que tenemos es increíble. Sí. Sin embargo, no leemos poesía. No la leemos. O sea, tú vas a la librería y ahí están los libros. Están los libros de poesía que se quedan, ¿verdad? Sí, entonces, por eso te digo, es raro, es raro. Somos un país de poetas y de historiadores, no tanto de novelistas, pero no se lee la poesía, o sea, se escribe, pero no se lee. Eso es la cosa más rara, porque eso no pasa en otros países, en Argentina. Pero Chile, tenemos un poeta nacional muy popular y muy conocido, porque la escuela se ha encargado de divulgar y de dar a conocer, sobre todo la poesía de tres poetas, por decirlo de algún modo. Salomé Ureña, Pedro Mir y Manuel del Cabral. Sí. Son los poetas Sí. más populares y más conocidos. Y los jóvenes se conocen su poesía. Sí, pero por lo menos una parte por de un ella. poema. Por un poema en algún Exacto, caso. por un sí, poema. un poema. Y eso te decía de la Feria del Libro dedicada a mi papá. Es increíble que no hubo un solo estudiante que supiera quién era René del Risco Bermúdez. ¿Cómo? De los que Conversaron contigo. hablaron conmigo. Sí. O sea, no hubo uno, no sabían. Que no sabía quién era René del Risco. No sabían. Que O sea, no conocía nada del libro El Viento Frío, No. por ejemplo. No, ni de Ahora que vuelvo. Ni el cuento Ahora que vuelvo O sea, fue un que es uno de los... descubrimiento para por lo menos Sí. para los jóvenes con los que yo hablé. Fue un descubrimiento. O sea, por eso es que te digo, o sea, ahí se puede ver la cosa de una forma, pero realmente es de otra, y por eso estamos tratando de ver cómo llegamos, tanto a las escuelas como a los colegios, a través de la fundación, y poner un granito de arena no quiere decir eso, que vamos a cambiar la sociedad en 2 días, eso no va a pasar, pero estamos tratando de hacer algo ahí. Pero vamos a hacer una pausa ahora, pero una pregunta última sobre esto. Los jóvenes estudiantes sí leen literatura extranjera, por ejemplo, se leen textos de otros países que son emblemáticos, como el Quijote, por ejemplo. Bueno, ¿Sí? tú eres muy optimista. Yo creo que tú eres muy optimista. No, Fausto, no se está leyendo. No se está leyendo. No se está leyendo. Bueno. Y hay que leer. Bueno, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Minerva del Risco, escritora, poeta. En un momento retornamos. Minerva del Risco, junta con Soledad Álvarez y con José Rafael La Antigua, fuiste designada para formar parte de una comisión que ayudara al embajador de la República Dominicana en España, Olivo Rodríguez Huertas,
para la representación de los escritores dominicanos en la Feria del Libro de Madrid, tomando en cuenta que esta feria, que es de promotores del libro del sector privado, está dedicada a la República Dominicana. ¿Qué es lo que ustedes han planeado hacer ahí? Bueno, el programa se va a dar a conocer el día 23 de este mes de mayo, porque así lo requiere la organización de la Feria del Libro de Madrid, que es una asociación de libreros, que es quien ha hecho esta feria durante 78 años este año. Y sí, hemos trabajado, José Rafael, Soledad y yo, con distintas visiones, y eso es lo interesante, eso es el equilibrio que ha habido en el programa. Realmente yo entiendo que ha habido un buen equilibrio y una armonía, y es importante porque los tres pensamos de manera diferente. Entonces, eso ha hecho que nos sentimos muy satisfechos realmente del producto que obtuvimos con el programa. Ya. Sí. Y ese programa, ¿ustedes tienen algunas sorpresas para los escritores dominicanos que ya están invitados? Son 60 escritores. Son más de 60. Más de 60. Sí. Ninguno de los escritores conoce el programa en su totalidad. Cada uno sabe a qué va, pero no conoce lo que va a pasar hasta el día 23. Pero va a haber presentaciones de libros, va a haber charlas, conferencias. Más de 40 presentaciones de libros, muchas conferencias, muchos diálogos, tertulias, y conversatorios. Tengo entendido que Mario Vargas Llosa va a cerrar la feria. No va a cerrar la feria, pero sí hay posibilidad de que... en un diálogo con Soledad Álvarez. Sí. No, pero es verdad, yo creo que es un acontecimiento muy importante. Al margen del debate que ha habido en República Dominicana, esto hay que tomarlo con mucha seriedad, porque se trata de la promoción del libro. Claro. Y de los escritores dominicanos, en todas las categorías, ensayo, poesía, novelas, historia, porque están ahí los historiadores que también van. Tengo entendido que Fran Moya es uno de los conferencistas importantes que va a estar en la Feria del Libro de Madrid. Es la feria más importante del libro en español en el mundo. Sí, en Iberoamérica. En Iberoamérica. Sí. Porque no podemos ser tan absolutistas de que, no sé, o sea, puede... Pero yo tuve la experiencia de asistir a la Feria del Libro de Madrid en el año 2010. Fui con el padre José Luis Sáez. Estuvimos presentes en algunas actividades, porque son miles de actividades que hay. Y una de las cosas importantes que tú te encuentras en la Feria del Libro de Madrid es que los escritores más leídos están en casetas firmando sus libros uno por uno en cada uno de esos lugares. Y las filas interminables. Y las filas interminables de personas buscando las novedades literarias. Exactamente. Me tocó hacer fila para comprar un libro de Almudena Grandes, El corazón helado se llama la obra. Cuando finalmente hice toda la fila y llegué hasta la caseta donde estaba ella. No, ella estaba ahí, Y me preguntó de dónde viene, y yo le dije de República Dominicana. Y me dijo, tengo un amigo en República Dominicana muy querido que ha estado aquí. Sí. Y entonces me habló de José Mármol. Sí. Porque ella está casada con Luis García Montero. Un poeta reconocido. Que ha venido varias veces. Yo lo he entrevistado aquí, a Luis García Montero. Que ahora está dirigiendo el Instituto Cervantes. Que es el director del Instituto Cervantes. Una institución muy importante en Madrid. Pero hay otro aspecto, aparte del de que se conozcan los escritores y los libros dominicanos, que es el que tiene que ver con el comercio. Por ejemplo, ¿esto le abre las puertas al comercio del libro dominicano? Sí, yo entiendo que sí, porque mira, el lema es Descubre un país de cultura, el lema de nuestro lema.
Sí. como país invitado. Y eso es lo que queremos, que nos descubran Sí, por segunda vez. Que nos descubran. Y yo creo que eso es una buena plataforma, una excelente plataforma para la literatura dominicana, que lleguemos a Madrid. Tenemos que aprovechar eso, tenemos que hacerlo. Lamentablemente aquí no hay muchos editores, pero la idea es que los editores, los pocos, a través de los contactos que ellos puedan hacer, porque la plataforma está. Existe. O sea, ellos tienen que aprovecharla, esos editores, a través de este momento. Claro, hace falta, por supuesto, que el país se disponga y ojalá que concibamos una política cultural en el exterior, de promoción, porque hacemos el turismo, vamos a Fitur cada año. Exacto. Y promovemos el turismo y la ocupación hotelera y todo lo demás. Arena y playa, arena y agua, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que nosotros promovemos. Ojalá que podamos promover a los escritores y las escritoras dominicanas, la poesía dominicana, la literatura dominicana, que no está circunscrita exclusivamente a lo que se escribe ahora, sino a lo que se escribe desde mucho antes. Claro. A los Salomé Ureña, Pedro Enríquez Ureña, Eugenio María de Hostos, César Nicolás Penso. Tenemos una historia. Una historia, por supuesto, que es bellísima. Es la historia de la política y de la cultura en República Dominicana. Mira, yo no estoy segura, pero tengo casi la certeza que esta es la primera vez que que una feria del libro se le dedica a la literatura dominicana. Qué bueno. Bueno, sí, a República Dominicana. A República Dominicana, creo que esta es la primera vez. Qué bueno. Y eso es muy importante. Hay que felicitar y reconocer la labor de Olivo Rodríguez Huerta como embajador dominicano en España, que ha conseguido esto y muchas otras cosas, como por ejemplo la microfilmación de todo el archivo de Indias en el aspecto de la isla La Española. Esto es importante porque los embajadores normalmente no piensan en eso. No. Y qué bueno que Olivo ha estado pensando en esas cosas. Muchas gracias, Minerva, por aceptar este diálogo y acompañarme en esta conversación. Que tengan éxito. Gracias y gracias por invitarme. Qué bueno, gracias. Participar aquí contigo. Qué bueno, gracias. Bien. Muchas gracias a ustedes por la compañía.